Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien con la energía a tope porque hoy les traigo un tema, ¡ay, que arde! Un tema que sé que les va a encantar, un tema que todos, pero absolutamente todos, han estado esperando, la verdad, la cruda y dura verdad sobre el romance secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras, prepárense. Hoy nos sumergimos de lleno en el universo de Kerem y Hande, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que por un tiempo nos hizo creer en los cuentos de hadas. Vamos a desentrañar todos los detalles, todos los secretos imperdibles de esta historia que nos mantuvo pegados a la pantalla y con el corazón en un puño. Prepárense para descubrir todo lo que se mantuvo en secreto, todo lo que los medios no se atrevieron a revelar y todo lo que los fanáticos, como nosotros, siempre quisimos saber. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de romance, chismes y misterios, quiero pedirles un favor enorme, uno que me llena de alegría cada vez que lo hacen. Suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les prometo que van a encontrar información fresquita, jugosa y sobre todo, mucha información sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis, rápido y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Y ahora sí arrancamos con el chisme. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos son sinónimo de química, pasión y por supuesto mucho drama. Su historia, como les digo, comenzó en el set de Love is in the Air. Ya saben, esa serie turca que conquistó corazones en todo el mundo con su trama romántica, sus personajes cautivadores y por supuesto, la chispa innegable entre sus protagonistas. Desde el principio, la conexión entre ellos era palpable. La química que irradiaban era tan intensa que traspasaba la pantalla. Los fanáticos como nosotros no tardamos en darnos cuenta de que algo más estaba sucediendo entre ellos fuera de las cámaras. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo hablaba por sí solo. Y la verdad es que en su momento creo que todos queríamos que ese amor que veíamos en la pantalla fuera real. Queríamos el cuento de hadas. Todos anhelábamos ver ese romance florecer en la vida real, una historia de amor digna de una novela turca. Inicialmente tanto Kerem como Hande mantuvieron una postura discreta. Negaban cualquier tipo de relación amorosa, pero las fotos, los vídeos y los rumores no dejaban de crecer. Era un secreto a voces, un secreto que todos querían confirmar. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fanáticos, convertidos en detectives profesionales, analizaban cada publicación, cada comentario, cada like en Instagram. Era una locura. Se rastreaban ubicaciones, se descifraban mensajes ocultos, se creaban teorías conspirativas. Era como un juego que todos disfrutábamos. Y poco a poco las pruebas se fueron acumulando. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes de ellos juntos en situaciones muy íntimas, paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, compartiendo cenas románticas en lujosos restaurantes. El secreto, por decirlo así, estaba a punto de explotar. ¿Cómo esconder tanto amor? ¿Cómo mantener en secreto esa conexión tan evidente? La presión de los medios, la expectación de los fanáticos, todo contribuía a crear una atmósfera de intriga y misterio. La primera vez que se les vio públicamente juntos, creo recordar, fue en una fiesta. Y fue como una bomba. Fotos por todos lados, titulares en las revistas, vídeos virales en las redes sociales. Era oficial. Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. El sueño se había hecho realidad. O al menos, eso creíamos. La confirmación pública desató una euforia colectiva. Los fanáticos celebraban la unión de sus ídolos, la materialización de su sueño. Era el triunfo del amor, la prueba de que las historias de ficción pueden convertirse en realidad. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, más compleja. Porque, como en toda buena historia de amor, hubo altibajos. Hubo momentos de felicidad absoluta, de complicidad, de declaraciones de amor en público que nos hacían suspirar. Nos daban esperanza. Nos mostraban un amor apasionado, sincero y que parecía indestructible. Pero también hubo momentos de crisis, de rumores de peleas, de distanciamiento. ¡Ay, el drama!
El mundo del espectáculo, como sabemos, está lleno de presiones, de exigencias y de desafíos que pueden poner a prueba cualquier relación, por muy fuerte que sea. Uno de los secretos que más se comentaron en su momento fue el supuesto interés de Kerem en mantener la relación lo más privada posible. Según algunas fuentes, Kerem, siendo un actor con experiencia internacional y una personalidad más reservada, no estaba tan cómodo con la exposición mediática que implica una relación con una actriz tan popular como Hande. Esto, dicen, generó roces entre ellos. Kerem, acostumbrado a una vida más discreta, podía sentirse abrumado por la constante atención de los medios, por la invasión de su privacidad. Hande, por su parte, acostumbrada a la fama y a la atención mediática, podría haber tenido una perspectiva diferente. Otro de los detalles que salió a la luz fue la diferencia de edad entre ellos. Kerem es mayor que Hande y, al parecer, esto también influyó en ciertos momentos de la relación. Algunos decían que Kerem buscaba una relación más estable, más enfocada en el futuro, mientras que Hande, siendo más joven, disfrutaba más de la libertad, la espontaneidad y el presente. La diferencia generacional, las diferentes etapas de la vida, los diferentes objetivos, todo esto pudo haber contribuido a crear tensiones y a generar diferencias en la forma de afrontar la relación. Y luego, claro, están los rumores sobre las supuestas infidelidades. Hay el veneno de las relaciones. Se habló de terceras personas, de coqueteos, de momentos de tensión, aunque, claro, nada de esto fue confirmado. El chisme, como sabemos, corre como la pólvora en el mundo del espectáculo. Los rumores sobre infidelidades, aunque a menudo infundados, son el pan de cada día. La desconfianza, la inseguridad, los celos, todos estos factores pueden erosionar una relación, por fuerte que sea. En cuanto a los secretos sobre la relación, hay que destacar las escapadas románticas que hacían. Viajes a lugares paradisíacos como las Maldivas, donde se les vio disfrutando del sol, la playa y, por supuesto, de su amor. ¡Qué envidia sana! Estas escapadas, que se mantenían en secreto por un tiempo, luego salían a la luz, y nos daban más pistas sobre su relación. La necesidad de privacidad, de escapar del asedio mediático, de vivir su amor sin la presión de los focos, todo esto justificaba estas escapadas secretas. Además, se rumoreó mucho sobre los acuerdos que tenían con sus agencias. Es muy común en el mundo del espectáculo, y se habla de cláusulas de confidencialidad, de prohibiciones, de estrategias para mantener la imagen pública. ¿Estarían Kerem y Hande sujetos a este tipo de acuerdos? ¿Hasta qué punto la fama condicionó su relación? ¿Hasta qué punto las agencias, con sus estrategias de marketing y relaciones públicas, influyeron en la dinámica de la pareja? Es algo que honestamente no sabemos, pero sí es algo que siempre se comenta en estos casos. El control de la imagen pública, la necesidad de preservar el valor comercial de los artistas, todo esto puede generar tensiones y afectar la autenticidad de las relaciones. Un punto clave en la historia de Kerem y Hande fue el impacto que tuvo la serie Love is in the Air en sus vidas. La serie les catapultó a la fama internacional, les dio reconocimiento y, sobre todo, les unió. Pero, ¿hasta qué punto la serie les consumió? ¿Hasta qué punto la presión de mantener la imagen de la pareja perfecta, la necesidad de satisfacer las expectativas de los fanáticos, afectó su relación? ¿Hasta qué punto la ficción se mezcló con la realidad, creando una simbiosis tóxica? Es otra de las preguntas que nos hacemos. La fama, como sabemos, es una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas y ofrece oportunidades, por otro, impone exigencias y genera presiones que pueden ser difíciles de soportar. La ruptura, como era de esperar, fue un shock para todos. Los fanáticos, que tanto habían celebrado su amor, se sintieron decepcionados, tristes y desconcertados. ¿Cuál fue la verdadera razón? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Oficialmente nunca se dieron a conocer los motivos exactos. Se habló de desgaste, de incompatibilidad, de agendas apretadas. Pero, ¿es toda la verdad? ¿Qué se esconde detrás de esas palabras tan genéricas? Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la presión mediática fue un factor clave. La exposición constante, las expectativas de los fanáticos, la falta de privacidad, todo eso pudo haber minado la relación, erosionando la confianza y la intimidad. Otros dicen que las diferencias personales y la búsqueda de caminos diferentes fueron la clave. Tal vez las ambiciones de cada uno, sus prioridades, sus proyectos profesionales, todo esto influyó en la decisión de separarse. Después de la ruptura, cada uno rehizo su vida.
Anne Ercel inició una relación con un empresario, y actualmente está feliz y enamorada. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sido vinculado a otras mujeres, pero siempre ha mantenido su vida personal alejada de los focos. Cada uno encontró su propio camino, su propia forma de ser feliz. La ruptura, aunque dolorosa, les permitió crecer, evolucionar y encontrar la estabilidad emocional que necesitaban. La verdad es que nunca sabremos la verdad absoluta de su historia. La vida de los famosos es un rompecabezas lleno de secretos, rumores y medias verdades. Pero lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron una historia de amor, real o fingida, que nos hizo soñar. Y eso, al final, es lo que importa. Nos mostraron la magia del amor, la pasión, la complicidad y la esperanza de que los cuentos de hadas puedan hacerse realidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Uy, qué difícil. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las segundas oportunidades existen, y las reconciliaciones son moneda corriente. Pero por el momento parece que cada uno está centrado en su vida, en su trabajo y en sus nuevos amores. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Quién sabe, tal vez el destino les tenga reservada una sorpresa. Pero, ¿quién sabe? El tiempo, como dice el dicho, es el mejor juez. Y quizás en el futuro nos sorprendan con una reconciliación. O quizás simplemente recordemos su historia como un bonito cuento de hadas, que nos regaló emociones y sueños. La memoria de su amor quedará grabada en la mente y el corazón de sus fanáticos. Un aspecto clave de esta relación, y que a menudo se pasa por alto, es el impacto que tuvo en sus respectivas carreras profesionales. La atención mediática que generó su relación les dio una visibilidad extra, lo que, sin duda, les benefició en sus trabajos. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades, contratos publicitarios, el romance les abrió puertas. Sin embargo, esta misma exposición mediática también les impuso una presión añadida. La necesidad de mantener una imagen impecable, de satisfacer las expectativas del público, de lidiar con las críticas y los comentarios, todo esto puede afectar la creatividad y el bienestar de los artistas. Otro secreto que se ha mantenido a lo largo del tiempo es la relación que mantenían con sus familias. ¿Cómo reaccionaron sus seres queridos ante la relación? ¿La apoyaron? ¿Qué opinaban sobre la fama y la exposición mediática que conllevaba? La familia, al final, es el pilar fundamental de nuestras vidas, y es importante saber qué papel jugaron en esta historia. El apoyo familiar, la opinión de los seres queridos, la protección que brindan, todo esto influye en la estabilidad y el bienestar de las personas. Y no podemos olvidarnos de la moda. Ah, la moda. Kerem y Hande siempre fueron un referente de estilo. Sus looks, sus elecciones de vestuario, todo era analizado y comentado. Su relación, obviamente, también influyó en sus decisiones de moda. ¿Coordinaban sus looks? ¿Compartían estilistas? ¿Se influenciaban mutuamente en sus elecciones? El Fashion World también se rindió a sus pies. La moda, como sabemos, es una forma de expresión, una herramienta para proyectar una imagen, para comunicar un mensaje. Y la relación de Kerem y Hande con su glamour y su estilo, captó la atención de los amantes de la moda. Un dato curioso es que a pesar de su ruptura, siempre han mantenido el respeto mutuo. No ha habido escándalos ni peleas públicas. Ambos han demostrado madurez y profesionalismo. Y esto, en el mundo del espectáculo, es algo que se agradece. La capacidad de mantener una relación cordial, de evitar la confrontación y de respetar la privacidad del otro, todo esto habla de su madurez y de su profesionalismo. Otro secreto es cómo lograron mantener su relación en secreto por tanto tiempo. ¿Cómo se las ingeniaban para escapar de los paparazzi? ¿Cómo gestionaban su tiempo juntos, en medio de sus apretadas agendas? Esa habilidad para mantener la privacidad, en un mundo tan expuesto, es admirable. La discreción, la astucia, la capacidad de esquivar los focos, todo esto demuestra su habilidad para proteger su intimidad. Y ya para finalizar, creo que es importante recordar que al final, todos somos humanos. Los famosos también sienten, también sufren, también se enamoran y también se desenamoran. La diferencia es que sus vidas están expuestas al ojo público. Y eso a veces puede ser muy duro. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con anhelos, con miedos y con sueños.
La empatía, la comprensión, el respeto, todo esto es fundamental para entender la vida de los famosos. Así que en resumen hemos hablado de la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de sus inicios, de sus secretos, de sus momentos de felicidad, de sus crisis y por supuesto de su ruptura. Una historia que nos enseña que el amor, a veces, puede ser complicado, pero que al final, siempre vale la pena vivirlo. Una historia que nos muestra la magia del amor, la pasión, la ilusión y también los desafíos que implica. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que hayan descubierto algunos secretos que no conocían. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden dejar un comentario. Cuéntenme. ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció la historia? Si creen que podrían volver, lo que ustedes quieran. Me encanta leerlos. Me encanta saber lo que piensan, sus teorías, sus opiniones. La interacción es lo más importante. Y ahora por favor, no se olviden de darme un súper me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y gracias por ser parte de esta comunidad.